Carl Jung revela: nunca sanarás hasta que enfrentes este aspecto de tu madre. Ella sigue estando dentro de ti, incluso si está a miles de kilómetros de distancia, incluso si ya no está viva. Carl Jung nos advirtió sobre esta fuerza invisible, la herida materna, que influye silenciosa y secretamente en tu vida, tus decisiones, tus relaciones e incluso tu felicidad. Y aquí viene la parte más impactante. Nunca sanarás mientras no enfrentes aquello para lo que fuiste programado a evitar: la madre sombría. En este video nos adentramos en el territorio prohibido de tu psique. Te mostraré por qué tu proceso de sanación está bloqueado, cómo el complejo materno mantiene tu alma atrapada y, sobre todo, los pasos dolorosos pero liberadores que Carl Jung reveló para liberarte de ello. Esta es la verdad que tu niño interior nunca se atrevió a decir. Primera parte: el rol del arquetipo materno en el inconsciente colectivo. En la psicología junguiana, la figura materna ocupa un lugar fundamental en la vasta estructura del inconsciente colectivo. Para Jung, la madre no es solo la mujer que nos dio a luz. Ante todo, ella es un arquetipo, una imagen ancestral y universal profundamente arraigada en la psique humana, independiente de las experiencias personales y que se remonta a lo primordial. El arquetipo materno, tal como lo describe Jung, es un patrón psíquico heredado por toda la humanidad. Contiene tanto aspectos que dan vida como aspectos que devoran la vida. Este arquetipo no está ligado a la identidad histórica o cultural de nuestra madre individual. En cambio, es una imagen transpersonal que puede manifestarse de diversas formas, a través de nuestra madre biológica, figuras religiosas, imágenes simbólicas en el arte, o incluso mediante la madre tierra misma. Encarna tanto el lado nutritivo, protector y amoroso de la maternidad, como su lado asfixiante, devorador y abrumador. Esta dualidad la llamó Jung la paradoja de la Gran Madre. Para muchos, especialmente aquellos con heridas maternas no resueltas, este arquetipo se entrelaza con el trauma personal. Jung advirtió que, sin conciencia, confundimos a la madre personal con la madre arquetípica, quedando atrapados en un bucle psíquico distorsionado. Así, muchas personas repiten inconscientemente los dolores de su infancia en sus relaciones adultas, siempre buscando cuidado o reconocimiento, y al mismo tiempo llenos de miedo al abandono o a ser devorados. El doble rostro del arquetipo materno. Jung describió el arquetipo materno como ambivalente, tanto bueno como malo, creativo y destructivo, nutritivo y aniquilador. En los mitos, esto se manifiesta a través de diosas como Kali, que da vida pero también la quita. En los sueños, puede aparecer como una figura materna suave y consoladora, o como una criatura monstruosa que devora al soñador. Este arquetipo es bipolar por naturaleza. Cuando la psique pierde el equilibrio favoreciendo un lado y reprimiendo el otro, conduce a una fragmentación psíquica. Quien ve a su madre o figura materna solo como totalmente buena o totalmente mala, queda atrapado en una trampa de proyección y es incapaz de separar la realidad interna del mundo externo. ¿Por qué no puedes sanar hasta que reconozcas esto? Jung enfatizó que la verdadera sanación de la herida materna solo puede tener lugar cuando reconocemos que nuestra relación con la madre no es solo personal, sino profundamente arquetípica. Muchas de las heridas que creemos que provienen de nuestra madre no son solo acciones individuales, sino expresiones de un patrón colectivo más profundo. Si ves a tu madre solo a través del prisma de tus experiencias personales, sus errores, su negligencia, su opresión, permaneces atrapado en el relato estrecho del ego. Pero si entras en el ámbito simbólico, la reconoces como un canal a través del cual se expresan las fuerzas antiguas del arquetipo materno, tanto en su forma nutritiva como destructiva. Este cambio de perspectiva es radical, pero necesario. Permite que la psique pase de la culpa al entendimiento, del sufrimiento personal a la conciencia arquetípica. Sin este cambio,
la sanación permanece superficial, limitada a niveles cognitivos o emocionales, sin alcanzar el inconsciente profundo donde reside el arquetipo materno. El peligro de identificarse solo con la madre personal. Jung advirtió que una sobreidentificación con la madre personal lleva al encarcelamiento del alma. En estos casos, la madre se convierte en la prisión del ego y el individuo permanece en un estado de infancia eterna, dependencia y victimismo. Observó que aquellos que no confrontan la dimensión arquetípica de la madre a menudo sufren de resentimiento crónico, idealizan en exceso a la madre, niegan sus errores, repiten patrones de relaciones tóxicas, atraen parejas que reactivan viejas heridas emocionales, o proyectan aspectos reprimidos del arquetipo materno sobre otras figuras, como jefes, figuras de autoridad o maestros espirituales, perpetuando así el ciclo de enredo inconsciente. En palabras de Jung, donde reina el amor, no hay voluntad de poder, pero donde domina el poder, falta el amor. Lo uno es la sombra de lo otro. La herida materna, cuando no se reconoce, supura en el inconsciente y se convierte en una fuerza oculta que dirige comportamientos, sabotea el crecimiento personal y distorsiona la relación con la feminidad, el cuidado y el poder creativo en sí. La madre personal es el primer espejo del yo. Es crucial entender que la madre personal es el primer espejo a través del cual el niño se encuentra consigo mismo en el mundo. La manera en que la madre responde a las necesidades, emociones y expresiones del niño se interioriza y moldea la primera experiencia del niño sobre si es visto, valorado y amado, o rechazado, ignorado y menospreciado. Jung describió esta fase como el complejo materno, en el que el ego en desarrollo del niño queda profundamente marcado por la calidad de la relación temprana con la madre. Si la madre es emocionalmente inaccesible, intrusiva o negligente, el niño suele interiorizar estas experiencias como prueba de su propia insuficiencia o falta de valor. Esta voz interiorizada de la madre rechazante o asfixiante no desaparece con la edad. Se convierte en parte del paisaje interno del individuo y dicta en silencio cómo alguien se ve a sí mismo, su valor, su cuerpo, su derecho a ocupar espacio, a hablar, a tener éxito o a amar. Si la persona no se vuelve consciente de esta figura materna interiorizada, seguirá viviendo inconscientemente los mismos patrones, esperando la sanación desde el exterior o quedando atrapada en ciclos de autosabotaje y autonegación. La herida materna es una herencia colectiva. Jung enfatizó que la herida materna no es un tema puramente personal, es una herencia colectiva, transgeneracional. El dolor no resuelto de la madre a menudo se transmite de generación en generación, como si fuera un ADN psíquico. Las madres transfieren inconscientemente sus propias heridas, miedos y limitaciones a sus hijos, quienes luego las llevan consigo, a menos que despierten a una verdad más profunda. Por eso Jung insistía en que sanar la herida materna no se trata de arreglar a la madre, sino de transformar la relación con la imagen interna de la madre, ese complejo de recuerdos, asociaciones, sentimientos y proyecciones que habita en la psique. Él escribió: «La carga más pesada que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres». Para sanar, no solo debemos enfrentar nuestra historia personal, sino también las historias ancestrales incrustadas en nosotros, para romper el ciclo inconsciente del sufrimiento. La madre como tierra, como naturaleza, como el inconsciente mismo. Jung también relacionó el arquetipo materno con símbolos cósmicos más amplios: la tierra, la naturaleza, el gran inconsciente. Cuando tenemos una relación distorsionada con el arquetipo materno, a menudo la proyectamos sobre estos sistemas superiores. Nos sentimos alienados de la tierra, explotamos la naturaleza o la tememos. Tenemos miedo del inconsciente y lo percibimos como caótico, peligroso o abrumador. Rechazamos el principio femenino en nosotros mismos y en la sociedad,
lo que nos lleva a una sobreidentificación con los aspectos masculinos, racionales y controladores de la psique. Así, la herida materna personal se convierte en el reflejo de una división colectiva entre la humanidad y la Gran Madre, la Tierra, la naturaleza, el inconsciente. El precio de ignorar la imagen arquetípica de la madre. Si no se reconoce la herida materna en el nivel arquetípico, las consecuencias son enormes. Luchas de por vida con la identidad, el valor propio y el sentido de pertenencia. La incapacidad de individuarse plenamente y liberarse del círculo del complejo materno. Insatisfacción crónica en relaciones, en el trabajo o en el ámbito espiritual. Una desconexión del femenino interior, de la creatividad, la intuición y la profundidad emocional. Jung vio esto como una enfermedad psíquica de nuestra época. El ser humano moderno está desconectado de sus raíces, de su corporalidad, de su herencia y de su vínculo con la tierra. Atrapado en un mundo dominado por el ego, que niega el poder y la sabiduría del arquetipo materno. Reflexión final sobre la parte 1. Mientras no reconozcas que tu relación con tu madre es una puerta hacia los misterios más profundos de la psique, seguirás atrapado en la superficie de tus heridas. Intentarás sanar con la mente, con soluciones temporales o culpando a tu madre. Pero ninguno de estos caminos te lleva a la verdadera sanación interior que Jung llamó individuación. El proceso de volverse completo al integrar lo inconsciente en la vida consciente. No puedes sanar de verdad hasta que enfrentes la imagen arquetípica de la madre, no a tu madre personal, sino a la gran, misteriosa y poderosa fuerza psíquica que ella encarna. Parte 2. La madre sombría y la prisión psicológica. En la psicología junguiana, la madre sombría es una de las dimensiones más incomprendidas y temidas de la psique. A diferencia del aspecto nutritivo y protector del arquetipo materno, la madre sombría encarna las fuerzas devoradoras, manipuladoras y asfixiantes que mantienen al ego inconscientemente atrapado e impiden su crecimiento en el camino hacia la individuación. Jung observó que el aspecto oscuro del arquetipo materno es inevitable, ya que está anclado en la dualidad de la imagen arquetípica misma. No confrontar ni integrar a la madre sombría conduce a un encarcelamiento psíquico, en el que el individuo queda atrapado en un ciclo de dependencia inconsciente, miedo, culpa y autosabotaje. La madre sombría como fuerza devoradora es un motivo recurrente en mitos y culturas. En la mitología griega, Deméter, arquetipo de la madre nutritiva, se transforma en madre devoradora cuando se niega a dejar que su hija Perséfone entre al mundo adulto. En los símbolos religiosos, el dragón a menudo representa a la madre devoradora, que traga a los héroes que se atreven a cruzar los límites protectores pero limitantes de la infancia. Desde una perspectiva psicológica, la madre sombría aparece cuando la energía materna supera su medida natural, cuando no permite al niño individualizarse, diferenciarse y seguir su propio camino. Este tipo de madre exige lealtad, obediencia y sumisión, a menudo disfrazadas de amor, cuidado o sacrificio. El niño no experimenta a la madre en este vínculo como una figura nutritiva, sino como una fuerza que lo devora y amenaza con aniquilar su yo emergente. Según Jung, la madre sombría rara vez actúa directamente. Su influencia es sutil, oculta y profundamente arraigada en el inconsciente. Algunas de sus manifestaciones más comunes en la vida adulta incluyen duda crónica de uno mismo y autocrítica, interiorizadas desde la voz controladora de la madre. Miedo a la autonomía e independencia, acompañado de un deseo inconsciente de seguridad y aprobación. Autosabotaje justo cuando se vislumbra el éxito o la individuación. Elección de parejas o figuras de autoridad que repiten la energía de la madre devoradora. Controladora, manipuladora o emocionalmente asfixiante, y un sentimiento abrumador de culpa o miedo a traicionar cuando se establecen límites o se afirma el propio ser.
Jung enfatizaba que la madre sombría se alimenta del miedo al abandono y de la creencia inconsciente del individuo de que no puede sobrevivir sin la aprobación o el control de la madre. Quizás el efecto más destructivo de la madre sombría es la infantilización psicológica del yo adulto. Jung advirtió que muchas personas, especialmente aquellas con heridas maternas no resueltas, siguen siendo psíquicamente dependientes de la energía materna, incluso en la adultez. Esta dependencia no siempre es física. Muchas personas se separan externamente de su madre, pero siguen interiormente enredadas con ella. Viven con un miedo constante al rechazo o a la desaprobación. Incluso si la madre ya no vive, sus decisiones, relaciones, carreras y su autoimagen siguen siendo inconscientemente moldeadas por la necesidad de cumplir con las expectativas no dichas de la madre. Este es el encarcelamiento del ego infantil, que Jung describió como un estado regresivo en el cual el yo adulto se niega a crecer y prefiere permanecer en lo conocido, incluso si eso conocido es asfixiante o abusivo. Jung argumentó que la psique a menudo prefiere el infierno conocido a la libertad desconocida. La madre sombría encarna ese infierno conocido, predecible, familiar y, paradójicamente, reconfortante en su represión. Muchas personas prefieren permanecer en patrones tóxicos, relaciones abusivas o roles insatisfactorios porque reflejan el terreno emocional de su relación temprana con la madre. En estos casos, el sufrimiento se convierte en una forma de lealtad hacia la madre, una manera de mantener el vínculo psíquico, incluso en ausencia de amor o seguridad. Jung estaba convencido de que mientras el individuo no tome conciencia de esta dinámica, seguirá recreando inconscientemente las condiciones de su encarcelamiento psíquico, creyendo que actúa con libre albedrío, mientras en realidad repite un guión arquetípico profundamente arraigado. Una de las armas más poderosas de la madre sombría es el complejo de culpa. Jung observó que la culpa es el pegamento psicológico que ata al yo adulto al complejo materno. Esta culpa es a menudo irracional, profundamente enraizada en el inconsciente, y se expresa en frases internas como «soy malo si pongo límites», «soy egoísta si me priorizo», «soy ingrato si atiendo mis propias necesidades» o «la traiciono si sigo mi propio camino». Esta culpa no es solo emocional, es arquetípica. Se remonta al miedo humano ancestral de ser expulsado del grupo, de perder el refugio materno que simboliza la vida misma. Para muchos, esta culpa es tan abrumadora que sabotean su propia felicidad, reprimen sus deseos o soportan abuso emocional, solo para evitar el dolor insoportable de sentirse traidores. Jung describió esto como la sombra de la madre que ocupa el ego del niño. La culpa se convierte en una correa psíquica usada para controlar, manipular y evitar la individuación. La madre sombría como guardiana de la psique. Paradójicamente, Jung también argumentó que la madre sombría, a pesar de su naturaleza aterradora, juega un papel crucial en el proceso de individuación. Ella es la guardiana del inconsciente, el dragón que custodia el tesoro del yo. Solo quien enfrenta a la madre devoradora puede acceder a las capas más profundas de su propia psique, a la creatividad, al poder interior y al yo auténtico. En los mitos, el héroe no solo debe enfrentarse al dragón para derrotarlo, sino para recuperar esa parte de sí mismo que el dragón, la madre sombría, mantiene cautiva, el derecho a existir, sentir, crear, amar y vivir en libertad. Por eso Jung creía que la madre sombría no debe ser destruida, sino integrada. Su poder reconocido, su oscuridad confrontada y su control sobre el ego conscientemente liberado. El enfrentamiento con la madre sombría interior. Jung instaba a trabajar con la figura de la madre sombría a través de la imaginación activa y el diálogo interior. Este proceso incluye visualizar a la madre devoradora como una figura interna, entablar un diálogo consciente con ella,
expresar rabia, miedo, tristeza o resentimiento, escuchar la voz de la madre sombría, comprender sus miedos, heridas y su amor distorsionado, reconocer el dolor y la ira infantiles sin juicio, y reclamar el derecho a una vida independiente, libre de culpa y miedo. Este camino no es fácil, requiere coraje, honestidad y disposición para enfrentar verdades incómodas sobre la madre y sobre uno mismo. Nacimiento y renacimiento psicológico. El enfrentamiento con la madre sombría es, en esencia, un acto de muerte y renacimiento psicológico. Es la muerte del niño dependiente y el nacimiento del yo adulto autónomo. Jung advirtió que este proceso a menudo va acompañado de una profunda agitación interna, depresión, crisis existenciales y duelo. Las viejas estructuras de la psique se desmoronan, el ego queda vulnerable, desnudo y desorientado. Pero precisamente a través de esta noche oscura del alma, nace un nuevo ser humano, como un yo soberano, libre de la influencia psíquica de la madre, capaz de seguir su propio camino y encarnar su verdadera identidad. Conclusión de la parte 2. La madre sombría no es una enemiga que deba ser destruida, sino una fuerza que debe ser integrada. Ella representa los aspectos no amados, no sanados y reprimidos de la madre personal y arquetípica en la psique. Mientras el individuo no la enfrente, permanecerá atrapado en patrones inconscientes de dependencia, miedo y culpa. Pero quien la enfrenta, abre la puerta a los tesoros más profundos del ser: autonomía, creatividad y totalidad. Esta confrontación no es solo una sanación personal, es una iniciación espiritual en los misterios más profundos del alma y de las fuerzas arquetípicas que modelan nuestro viaje humano. Cómo la madre interior moldea la vida adulta. Jung advirtió que una imago materna distorsionada, negligente, rechazante o controladora se convierte en una trampa psíquica que, de manera inconsciente, dirige los patrones de relación, la autoimagen y las reacciones emocionales en la adultez. Manifestaciones típicas incluyen un crítico interno crónico que repite la voz censuradora de la madre, un autosabotaje persistente, alimentada por creencias inconscientes de no ser digno de amor o éxito, patrones de apego ansiosos que buscan desesperadamente validación externa o reaccionan con pánico ante posibles rechazos, una lealtad inconsciente hacia la figura materna interiorizada que lleva a traicionarse a uno mismo, complacer a los demás y negarse, repetición de patrones relacionales con parejas o autoridades que encarnan las características de la madre interna negativa. La tragedia, según Jung, es que muchas personas confunden estas voces internas con su verdadero yo, y no reconocen que están bajo el hechizo de un programa psíquico heredado. El saboteador interno, la voz de la madre negativa. Una de las expresiones más destructivas de la madre interior es el saboteador interno, la voz que susurra: no eres lo suficientemente bueno. ¿Quién te crees que eres? Nunca tendrás éxito. Eres egoísta si te eliges a ti mismo. Solo eres digno de amor si sacrificas tus necesidades. Jung observó que estas voces no son simples dudas sobre uno mismo, sino residuos proyectados del complejo materno que operan de manera autónoma en la psique y bloquean el crecimiento del ego, la creatividad y la individuación. Estas voces suelen ser sutiles y persistentes. Aparecen en momentos de vulnerabilidad, transición o incluso éxito, cuando el yo emergente es especialmente sensible. Proyección de la madre en personas externas. Jung enfatizó que la madre interior, si permanece inconsciente, se proyecta sobre otras personas, especialmente sobre parejas, figuras de autoridad, maestros espirituales o amigos. Esta proyección ocurre de manera automática e inconsciente, dando lugar a dinámicas como esperar que la pareja brinde el amor o aceptación incondicional que nunca se recibió de la madre, reacciones emocionales exageradas,
ira, miedo, necesidad, cuando estas expectativas no se cumplen, atracción hacia parejas que reflejan la figura materna negativa, emocionalmente inaccesibles, críticas, controladoras o manipuladoras, sumisión ante personalidades autoritarias, cuya dominancia se confunde con seguridad. Jung describió estas proyecciones como emocionalmente cargadas y pegajosas, lo que hace extremadamente difícil distinguir entre la persona real y la imagen proyectada. La madre interior como vampiro psíquico. En casos extremos, la imago materna se convierte en un vampiro psíquico que absorbe energía vital, creatividad y autonomía. Esto se manifiesta como agotamiento crónico o depresión, miedo paralizante al error o al juicio, incapacidad de tomar decisiones por culpa o miedo, entumecimiento emocional, disociación o una sensación profunda de vacío. Jung advirtió que este vampiro vive en la sombra y se alimenta de la lealtad inconsciente al complejo materno, una lealtad que nació en la infancia, pero que sigue dominando al yo adulto si no se vuelve consciente. La paradoja de la lealtad y la traición. Uno de los aspectos más dolorosos de la madre interior es la forma paradójica de lealtad que exige del individuo. Incluso si la figura materna fue negligente, abusiva o emocionalmente ausente, el niño interioriza una obligación sagrada de permanecerle fiel. Por ejemplo, saboteando su propio éxito, haciéndose pequeño, invisible o inofensivo, eligiendo el sufrimiento como forma de honrar el dolor materno, evitando la individuación por miedo a que ello sea una traición. Jung vio en esto la herida arquetípica del niño rechazado o devorado, que cree que, manteniéndose cerca, sea por fantasía, culpa o autosacrificio, algún día logrará obtener el amor o reconocimiento de la madre. Pero eso es una ilusión, porque la madre interior no es una relación viva y en evolución, sino una estructura psíquica fija. Cuanto más el individuo intenta apaciguarla, más profundamente cae en la autonegación y en la fragmentación psíquica. La sanación de la imago materna interior comienza con el camino de la separación consciente. Jung enfatizaba que la sanación requiere una separación consciente y simbólica de la figura materna interiorizada, no solo un distanciamiento físico de la madre biológica. Esto incluye nombrar a la imago materna, reconocer su presencia como figura interna separada del propio yo. Esto abarca el trabajo con imaginación activa, permitir que la madre interior surja en sueños, arte o diálogo, expresar emociones reprimidas como ira, tristeza y anhelo, establecer límites psíquicos, afirmar el propio yo como independiente, soberano y capaz de cuidarse a sí mismo, y recuperar las proyecciones, es decir, reconocer cuándo se cargan a otras personas con expectativas que en realidad corresponden a la figura materna. Jung advirtió que este proceso no es lineal ni suave. A menudo provoca sacudidas emocionales intensas, soledad existencial, crisis de identidad y vacío interior, y crear espacio para el nacimiento de un yo más auténtico. La integración del arquetipo materno positivo también es fundamental. Aunque la confrontación con la madre negativa es central, Jung subrayó la importancia de recuperar también los aspectos positivos del arquetipo materno: el cuidado, la compasión, la intuición, la creatividad y la receptividad. No se trata de idealizar a la madre o negar sus errores, sino de reconstruir una presencia interna nutritiva que apoye el crecimiento del ego, independientemente del complejo materno herido. Esto puede incluir el desarrollo de un diálogo interno amable y alentador, la conexión con representaciones arquetípicas de la buena madre en mitos, sueños o prácticas espirituales, formas de expresión creativa que honren el principio femenino en el interior, y rituales de autocuidado, nutrición del alma y validación emocional. Jung estaba convencido de que solo a través de esta integración equilibrada, el reconocimiento de la luz y la sombra del arquetipo materno,
es posible alcanzar la totalidad psíquica y la verdadera individuación. Reflexión final sobre la parte 3. La imago de la madre interior no es solo un recuerdo o una emoción, sino una fuerza viva y autónoma en el inconsciente que domina la vida, mientras permanezca inconsciente. La sanación requiere un camino valiente de enfrentamiento con esta figura interna, romper su tiranía, llorar lo perdido, y recuperar la capacidad de maternarse a uno mismo. Esto no es solo una tarea psicológica, sino una iniciación espiritual, un rito de paso hacia la adultez, hacia la soberanía y hacia el verdadero ser. Como escribió Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en el ámbito del complejo materno, esa oscuridad comienza con la madre sombría y con la madre interior, escondida en las cámaras más profundas del alma. Parte 4. Separación y la necesidad del ego independiente. Carl Jung estaba convencido de que una de las tareas más importantes y dolorosas del desarrollo psíquico humano es la separación del complejo materno, con el objetivo de desarrollar un ego soberano e independiente. Consideraba este proceso no solo como una maduración biológica o social, sino como un viaje espiritual y arquetípico profundo que define el proceso de individuación mismo. Jung reconocía, mientras una persona no se libere simbólicamente de la madre y de la imago materna interiorizada, permanece atrapada en un estado de fusión psíquica, en el que los límites entre el yo y la madre, o aquello que ella simboliza, son difusos, distorsionados o inexistentes. La necesidad psicológica de la separación. Desde la perspectiva junguiana, la separación psicológica no es un acto de rebelión, rechazo u odio hacia la madre, sino un acto de liberación psíquica. Sin esta separación, el ego no puede formar su propio centro de conciencia. El individuo permanece atrapado en el complejo materno, en los roles del niño obediente, la víctima o el complaciente. La verdadera individuación, el convertirse en el yo único, no es posible entonces. Jung comparó esta separación con un segundo nacimiento. Mientras el nacimiento biológico separa al niño del cuerpo de la madre, el nacimiento psicológico libera al individuo del campo gravitacional del complejo materno y le permite convertirse en un ser consciente, autónomo, capaz de autodirigirse. ¿Por qué a menudo se evita la separación, a pesar de su necesidad? Esta separación suele ser reprimida o evitada con todas las fuerzas, tanto por la madre real como por la imago materna interiorizada en el interior del ser humano. Jung nombró varias razones para esta resistencia. Miedo a la aniquilación, el temor de que la separación equivalga a abandono, rechazo o vacío existencial. Culpa y traición. La creencia arquetípica profundamente arraigada de que separarse es traicionar el amor, el sacrificio o el dolor de la madre. Comodidad y familiaridad. Permanecer en la órbita del complejo materno ofrece una seguridad aparente, aunque limitante. Refuerzo cultural. En muchas culturas, la lealtad al sistema familiar se valora más que el desarrollo psíquico individual. Jung enfatizó que estas resistencias no son solo de naturaleza personal, sino que están profundamente enraizadas en el inconsciente colectivo, y que la tarea de la separación es a la vez individual y universalmente humana. Por eso, la separación del complejo materno es mucho más que una victoria psicológica individual. Es un acto interior de liberación que rompe la cadena de patrones inconscientes transmitidos de generación en generación. Cuando una persona finalmente reconoce dónde termina la imagen de la madre y comienza el verdadero yo, surge espacio para la verdad personal, la voz propia y una vida que ya no está determinada por la sombra del pasado. Esta separación no significa odiar o olvidar a la madre, sino reconocer su poder psíquico sobre el yo adulto, honrarlo y liberarlo conscientemente.
En ese momento comienza el verdadero viaje, el viaje hacia la libertad interior, donde ya no pedimos permiso para existir, donde ya no mendigamos amor, donde ya no violamos nuestros propios límites solo para ser buenos. En cambio, aprendemos a ser nuestra propia madre, presentes, cuidadosos, pero también claros y firmes. Al liberarnos del complejo materno, no perdemos la conexión con la fuente de la vida. Más bien, finalmente comenzamos a vivirla desde dentro, guiados no por miedos heredados, sino desde nuestro propio centro de fuerza y luz. La individuación es un acto de valentía. Es un viaje psicológico y espiritual que comienza donde termina la lealtad ciega y comienza la responsabilidad consciente por el propio ser. Jung nos recordaba que uno no se ilumina evitando la oscuridad, sino mirándola y reconociéndola. Y ninguna sombra es más profunda y significativa que aquella que llevamos de nuestra relación con la madre. Allí, en la sombra, nos espera la libertad.